Empezamos con una valoración del partido como quiera. Sí. Bueno, yo creo que el partido ha demostrado una vez más que no somos un equipo, que no nos diluimos ante las dificultades, que somos capaces de competir a tramos bastante bien, llegar a la media parte muy cerca del marcador, pero en cuanto viene la primera piedra y la segunda no somos capaces de remontarla, ni con 2 tiempos muertos. Entonces, lo primero es felicitar a Breogán, ha puesto más pasión y más energía que nosotros y ha merecido la victoria. Luego es cierto que además de diluirnos ante la dificultad, ante la adversidad, es que la ACB finalmente te pone en tu sitio, y cuando no eres capaz de priorizar el grupo ante tu individualidad, pues es muy fácil que suponga esto. Es decir, eso supone desconocer la liga completamente, y es cierto que tenemos mucha gente nueva y mucha gente que es la primera vez que juega aquí en España o en la ACB, pero ni aún así. A veces lo pensaba un poquito el otro día, quizá hubiera sido mejor perder el primer partido contra Andorra, porque quizá ese toque de atención hubiera hecho de que estuviéramos más tensos en los siguientes partidos, pero lo que les he dicho a los jugadores es que entiendan de que ellos representan a un club, a una ciudad, incluso a una región, y no podemos permitirnos 3 partidos de mierda como los que hemos hecho. 3 partidos horribles. No quiero hablar de porcentajes, porque es cierto que hemos metido 6 de 22, pero hemos tenido 20 pérdidas de balón, solo 9 rebotes ofensivos, solo 17 rebotes defensivos, bla, 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 pero el tema principal es nuestra falta de carácter, nuestra falta de dureza cuando las cosas se ponen difíciles. Entonces hay que hacer un examen muy profundo y rápido, porque no es un tema de que cada uno dé una imagen, sino que estamos representando un escudo, una ciudad y un club que no puede permitirse este tipo de derrotas. Y no porque Breogán lo había hecho mal, en absoluto, sino porque realmente llevamos ya 3 partidos después de haber ganado Andorra, donde realmente la imagen ha sido penosa. Joan, por aquí parte de Sergio Ávila del diario ABC, ¿cuál es tu nivel de preocupación en este momento? Es alto, es muy alto, sí. Porque en algún partido ha habido tramos como el de hoy, pues que yo creo que los 2 primeros cuartos han sido cuartos de los que nos hemos de exigir, ya no porque vayamos ganando o perdiendo, pero lo que no puede ser es que a la primera piedra rompamos los sistemas, a la primera piedra defensivamente olvidemos todas nuestras pautas y criterios defensivos, que no seamos capaces de ensuciarnos la camiseta tirando por balones divididos. Entonces eso me preocupa porque no lo habíamos detectado. O sea, durante la pretemporada hemos tenido partidos complicados, no fáciles tampoco, pero no habíamos detectado que fuéramos tan débiles, tan frágiles. Entonces el nivel de preocupación alto, sí. ¿Qué ha pasado en ese tercer cuarto para que el equipo haya perdido la situación de partido? Bueno, lo que ya acabo de explicar, ¿no? Nosotros sabíamos además, y porque lo habíamos hablado en el plan de partido, que el inicio del primer cuarto y el tercer cuarto podían ser especialmente duros para nosotros. O sea, que lo habíamos hablado y discutido y sabíamos qué hacer y jugar sistemas hasta el final y defensivamente, pero eso ha quedado en palabras que no sirven para nada. Ahora todas esas palabras son humo, como las que yo puedo estar diciendo ahora. Yo no quiero justificarme, y cuando eso sucede tú eres el principal culpable, pero tú como entrenador solo puedes pedir 2 tiempos muertos, que son los que he pedido. Podría haber pedido el tercero ya y no tener ninguno para el último cuarto, pero no puedes hacer mucho más que eso, cambiar a jugadores que tengan el carácter, la entereza, la responsabilidad suficiente como para poder aplicar eso y no encuentren soluciones sencillas. Habrá que estudiarlo un poco mejor, pero es algo que se ha dado en los 3 partidos, especialmente en un cuarto, ¿no? Las 2 últimas preguntas. ¿Ahora mismo piensas que los problemas del equipo son más graves de lo que preveías en un principio? Sí, lo pienso. Y ya por último, ¿qué mensaje se le puede mandar al aficionado? No, el aficionado debe estar muy enfadado, como pueda estar yo. Básicamente porque lo que les he dicho, esto es bastante propio cuando estás en otro tipo de club, donde hay desavenencias graves, donde hay impagos, donde hay falta de fluidez, pero es todo lo contrario. Tenemos un club enorme, serio, con bajo presupuesto, pero muy serios, como para que nadie pueda permitirse ese tipo de licencias. Entonces, al aficionado lo único que le puedo prometer a nivel individual yo es que evidentemente no cejaré hasta revertir esta situación,
pero evidentemente ha de haber un compromiso general del grupo que ahora es el momento de demostrarlo. Estamos a tiempo, estamos muy lejos de estar en gravísimos problemas, pero la manera de hacerlo es lo que me está preocupando. Llegamos a un acuerdo a principio de temporada de que íbamos a perder muchos partidos y lo aceptamos, pero había maneras y maneras de perderlo, y esto no son maneras de perderlo, y esto es lo que es inaceptable. Entonces, por lo tanto, lo único que le prometo es que nosotros vamos a intentar revertir, y que por mi parte no va a quedar, para ser capaces de dar otra imagen, incluso a costa de tener que entrenar mucho más fuerte, más horas, más tiempo, no cuidar tanto el cansancio, no cuidar tanto las lesiones, no cuidar tanto en las condiciones que nos podamos permitir, que evidentemente el club sabe cuáles son, pero ese compromiso conmigo el 100% lo va a tener. ¿Has visto el Breogán como esperaban? No, Breogán no sabíamos desde el principio de que es un equipo con muchos puntos, con una estructura muy clara, muy bien ordenado, desde dentro hacia afuera, con algunos jugadores que nosotros nos gustan mucho y que habían jugado incluso en Sevilla antes, con jugadores muy comprometidos, como son los dos Quintelas, con tiradores natos a gran velocidad, con una defensa agresiva. O sea, hay que felicitar al equipo. Joan, llevabas 15 años sin venir a Lugo, habías estado aquí 6 temporadas como ayudante, pero nunca como primer entrenador. ¿Qué valoración haces del ambiente y del Pazo con el 80% de la... No, muy bien, es una envidia, ¿no? Cuando entras y ves, ¿no?, esa unión, esa comunión básicamente del público prácticamente llenando, no sé si estábamos al 80% o no, sí, pues al 80% de la capacidad, pues eso ahora mismo es pura envidia. Porque además es un entorno pequeño, cerrado, como yo ya recordaba como asistente, y donde realmente el jugador a eso por ponerse a un ruido muy grande, una presión, se nota realmente las ganas de estar del equipo en ACB y mantenerse. Entonces yo creo que ahora mismo están donde quieren estar, donde está el club, y el apoyo evidentemente de la ciudad, de la afición, es más que palpable, ¿no? Y hace muy difícil a los equipos rivales, ya no a nosotros, sino a los equipos que han venido antes que nosotros, ganar aquí. De que aquí haya caído Tenerife y haya caído de 20 puntos, no es gratuito, es por algo, y gran parte de esa culpabilidad probablemente la tiene la afición. Gracias. Gracias.